Ante todo, buenos días y decir que nos encontramos felices por estar aquí, no solo en Barcelona, sino en la UOC. Y a ver, nosotros somos un equipo de investigación de 3 universidades y la verdad, curiosamente, cuando diseñamos el proyecto, ya hace ya un par de años, pensábamos desarrollar, y estaba contemplado allí, celebrar un seminario, un workshop sobre el tema este de analíticas académicas. Cuando Monse nos plantea hace meses atrás la posibilidad de unir ambos proyectos y eso, y organizar un seminario como este, pues vamos, nos pareció una feliz idea, ¿no? Por eso celebramos tremendamente estar aquí. A ver, contextualizo. Yo voy a presentar, digamos, el proyecto en conjunto, luego Anabel, que coordina, son 3 estudios que los presento, Anabel coordina el primero y entrará en más detalle contando de qué va el primer estudio, el segundo lo coordina Bartolomé y hablará de las características de diseño metodológico del segundo y finalmente Jesús, que hablará del tercero. Yo por eso voy a hacer eso, como una introducción y una presentación. Lo primero es contextualizar. A ver, este proyecto está dentro de la convocatoria de proyectos de investigación de la Agencia Estatal de Investigación, pero responde a una convocatoria muy específica, muy concreta, que ocurrió en el año 2021, que se llamó la convocatoria de proyectos orientados a la transición digital y ecológica y digital. Yo quisiera que se pusieran en el año 21, es decir, 2 años atrás. Estábamos en pandemia todavía, acabábamos de salir del confinamiento y recuerden que en el año 21 se produce aquello de lo que llamaron la presencialidad adaptada, que era una cosa muy extraña. No sé si se ríen por el concepto, es el concepto del Ministerio de Educación. Lo recuerden, ¿no? Y entonces, a ver, nosotros 3 pertenecemos a universidad totalmente presencial, que presume además y se enorgullece de ser presencial. Y bueno, diseñamos, como digo, las ideas del proyecto un poco desde la ignorancia de no conocer muy bien de qué va esto de las llamadas analíticas, no adjetivos y de aprendizaje o académicas. Luego podemos entrar en ese debate un poquito conceptual. Y este es, no sé, el planteamiento global. Y ahora vamos a entrar en detalles, ¿no? Empezamos con el estudio 1, el de las analíticas académicas. Anabel, cuando tú quieras. Muy bien, buenos días. Antes que nada, bueno, muchas gracias por la invitación, por esta colaboración entre universidades. Estábamos, como decía Manuel, bastante contentos también de tener esa presencialidad con ustedes, de vernos y poder también, bueno, pues dialogar en procesos más informales. Bueno, nada más comentar el estudio 1. El estudio 1, tal y como ha introducido Manuel, se centra exclusivamente en el análisis de datos, concretamente de las analíticas académicas, todos los datos que se han ido recogiendo en los campus virtuales. En este caso, en las 3 universidades, tanto de la UL, la UNEX y la UBA, nos centramos en titulaciones tanto de grado como de posgrado y centralizamos en los cursos académicos precisamente en los que están orientados a este proyecto, que está en indagar qué efecto pudiera haber sido perceptible o percibido en esas calificaciones, en ese diferentes tipos de uso y modelos, tendencias pedagógicas que se puedan de alguna forma inferir a partir de esos datos del campus virtual. Por lo tanto, bueno, la finalidad principal de este estudio 1 es y sigue siendo explorar y analizar un gran volumen de datos. Estamos hablando de datos de todas las titulaciones, por lo tanto de todas las asignaturas, de 3 universidades distintas. Existe una gran complejidad en cuanto a estructuración, en cuanto a manejo de tablas, de datos, para poder realizar análisis e indagar, de alguna forma inferir, como comento, algunas tendencias, algunas cuestiones que puedan ser de algún modo comparable o correlacional con las calificaciones académicas de ese alumnado perteneciente a esas titulaciones, ¿no? Ese es como el foco principal de este estudio. Por lo tanto, dentro de este planteamiento metodológico, decíamos que había una primera fase, evidentemente, de contactar y obtener todos los permisos necesarios para que esos datos pudieran ser de alguna forma de nuestra eso supone
La parte, desde luego, mucho más compleja, supone todo pasar por diferentes fases, como ustedes se pueden imaginar, en cuanto a delegado de protección de datos, comité ético, etcétera. ¿Y cómo? Exacto, y anonimizar todos los datos que estamos obteniendo, porque eso al fin y al cabo es información sensible, tanto de alumnado como de profesorado. Anonimizar todo eso, y también existe la complejidad que estamos intentando relacionar tanto datos de analíticas académicas de campos virtuales como los datos de las calificaciones académicas. Por lo tanto, esas dos fuentes de datos tienen que ser también de alguna forma anonimizados con el mismo ID. Eso también supone que diferentes servicios dentro de una misma universidad tienen que ponerse en contacto para generar el mismo protocolo de anonimización. Es decir, todo un proceso inicial bastante complejo para poder obtener esa selección de datos y poder a partir de ahí comenzar todos esos análisis. Bueno, como comento, está la parte de titulaciones de grado y de posgrado, perdón, pero también está la parte de las calificaciones académicas, que nosotros entendemos, hablamos de rendimiento académico, pero evidentemente como hay que matizar y a concretar un proyecto de este tipo, hemos seleccionado las calificaciones últimas, finales de las asignaturas y hacer esa relación con respecto a poder inferir en qué medida ciertas tendencias didácticas dentro de las aulas virtuales pudieran estar de alguna forma correlacionadas con las calificaciones del alumnado perteneciente a esas mismas titulaciones y asignaturas. Bueno, pues precisamente el objetivo último es estudiar esas relaciones e interacciones y comprender en qué medida la situación pre o post-COVID pudiera dar explicación a ese fenómeno. Ya Manuel estaba comentando de un estudio exploratorio que se hizo antes y previo al proyecto. Comentaba que había unas calificaciones al alza justamente en la fase de la pandemia. Ese cruce con las subjetividades nos permitió detectar que incluso aunque las calificaciones académicas fueran más altas, la percepción del profesorado es que el rendimiento académico había empeorado. Cualquier persona pudiera ver cómo, por lo tanto, habían unas notas más altas cuando en realidad la percepción del profesorado es que la calidad del trabajo, todo el proceso metodológico didáctico de toda la asignatura hubiera empeorado. Eso precisamente también nos hace reflexionar y por eso precisamente el proyecto también combinó esa parte más dura, empírica, más de analítica de datos con detectar y profundizar en la percepción real del profesorado del alumnado, ¿no? Que son los agentes que, como saben, tienen toda esa información que hace que, bueno, que podamos profundizar en los datos y también darle contextualización a ellos. Muy bien. Para comentarles, dentro de las analíticas académicas y rendimiento académico, y a partir un poco de todo el proceso previo a este proyecto, que se enmarca dentro de mi tesis doctoral, planteamos que dentro de las aulas virtuales existen, como sabemos, muchos elementos, muchos recursos virtuales que pudieran dar información materializada de cómo se estructura y cómo se contextualiza las asignaturas dentro de esos entornos virtuales. Sin embargo, hay otra parte mucho más blanda y más sutil, que son esas tendencias más de uso de profesorado y el alumnado dentro de esos entornos. Dividimos como diferentes formas de categorización en ese estudio de las analíticas académicas y, por un lado, entender la estructura y contexto de la asignatura, sería como el planteamiento metodológico dentro de ese entorno virtual y cómo son los usos en ese contexto determinado. Y esos usos es tanto el profesorado como el alumnado. En esa división de categorización y también previo a ir intentando reduciendo también el proyecto, que como comentaba Manuel al principio, bueno, pues fuimos quizás un poquito más ambiciosos, que es lo que sucede también en muchos proyectos, planteamos esas dos tendencias a analizar. Ya estamos centrándonos más en estructura y contexto y en esa relación con las calificaciones. ¿Cómo son, por lo tanto, esas asignaturas en un entorno virtual? Y dejar para próximos quizás proyectos o estudios cómo es esas interacciones, uso de profesorado y alumnado, esa parte más subjetiva o más blanda, quizás más cualitativa de sus relaciones dentro de un entorno concreto. Esto, evidentemente, esa relación de cómo es la asignatura, que es esa la parte más de estructura y de contextualización, la relacionamos con el rendimiento académico en las calificaciones, que como comentamos reducimos a ese dato final, esa visión finalista de la asignatura, esa calificación final, para ver en qué medida, bueno, pudiéramos ver que hay interrelación en esas dos grandes focos de estudio. Como ustedes se pueden imaginar,
este tipo de estudios tiene todo un proceso metodológico en diferentes fases para poder llegar desde que obtengo los datos como tal hasta que puedo extraer de alguna forma información sobre ella. Estas diferentes fases que así hemos llamado, desde una primera parte que es la gestión de la base de datos, es decir, tenemos esas bases de datos de alumnado, de profesorado, de todo cómo se estructura Moodle, que si conocen Moodle de sus entresijos, vemos que hay como 622, dependiendo de las diferentes versiones de Moodle, y eso también supone un hándicap en sí mismo, es entender los diferentes procesos, ¿no? Y versiones de Moodle en los diferentes cursos, que si pudiera cambiar un curso a otro, también supone una estructuración distinta, ¿no? Dentro de esas 622 tablas o más de Moodle, todas esas están absolutamente interrelacionadas. Poder hacer esa gestión de los datos es la primera parte inicial. Es obtener esos datos, subirlas a un servidor y a partir de ahí establecer un modo de consulta que ya tenemos detallado y que poder extraer esas consultas de los datos para poder obtener de esas tablas totalmente interrelacionadas ya poder utilizar ciertos análisis y poder ser una tabla quizás un poquito más manejable con los indicadores y con los planteamientos de variables que tenemos planteado en este estudio. Ese es el primer paso de este proyecto. La siguiente es la consulta de esos datos, es decir, una vez que planteamos las consultas y las tenemos detalladas, realizar esas en las diferentes bases de datos, extraer las fuentes de datos concretamente con los indicadores y las variables que queremos seleccionar y hacer ese estudio de las relaciones. Una siguiente fase es la extracción de las tablas. Extraemos ya las tablas a partir de las consultas y comprobar en cuanto a la idoneidad de esas tablas con respecto al objetivo marcado. Evidentemente es muy fácil perderse en la cantidad de datos de este tipo, tener bien las consultas bien determinadas y bien claras en cuanto a indicadores, variables y cuál es su respuesta o pregunta que pretende responder, es la fase principal de todo este tipo de planteamientos de analíticas académicas. Hay una siguiente parte que es la fase 3, que es la integración de los datos. Una vez que tengamos datos, esos datos tienen registros, muchas filas y muchas columnas que pertenecen a una misma asignatura, bueno, pues tenemos que integrar esas tablas de tal modo en el que tengan ese mismo vínculo con las calificaciones académicas y también generar que todas las tablas que se van extrayendo de forma independiente puedan estar siendo cruzadas, de tal modo en que podamos obtener quizás una tabla finalista en la que cada una de las columnas son diferentes indicadores y estén todas bien relacionadas con respecto a asignatura, con respecto a curso, con respecto a titulación, las principales categorías de cruce de toda esa información. Una siguiente fase ya sería la de agrupamiento. Tenemos los datos dispersos, cada uno de los registros pueden estar reteniendo información de las mismas asignaturas, así que hay que unificar esa información, que por tanto cada registro sea la información de una única asignatura y se agrupe toda la información en los distintos indicadores. Eso hace que la información se vaya poco a poco reduciendo de cuanto a la ingesta cantidad inicial, poco a poco ya vamos obteniendo unas tablas mucho más centralizadas para poder hacer análisis a partir de ahí. Esa parte sería la gestión de análisis de datos, la agrupación de datos por asignatura, la revisión de detectar de algunos tipos de errores, el que hacemos con esos valores nulos, el limpiar las tablas, toda la base de tratamiento de datos que para quienes se manejan, bueno, pues eso es típico en todo el proceso de transformación de datos, de tratamiento, etcétera. Y una última parte que sería integrar todo eso en una única tabla, de como tal modo que cada una de las asignaturas sean registros distintos, filas distintas y cada una de las columnas pues indicadores que estén haciendo alusión a información ya más unificada, más concreta, más determinada de lo que supone o cómo se ha sido utilizada esa asignatura dentro de un entorno virtual, cómo se ha ido plasmando. Y dentro de ese proceso, así les estoy hablando un poquito en abstracto. Uy, me perdí. Ahí. Hemos simplificado bastante todos los elementos y recursos dentro de un entorno virtual, sobre todo atendiendo a que pudiéramos atender a elementos concretos dentro de un entorno virtual y que pudiera ser común también en las distintas universidades. Eso también ha sido una de las cuestiones que hemos visto, ¿no? Depende de cada entorno virtual, tiene una serie de recursos, etcétera, taller, wiki,
Base de datos, glosarios, esas siempre suelen estar presentes en todos los entornos virtuales, pero hay otros campos de diferentes universidades que pueden incluir más recursos. Bueno, pues nos hemos quedado con los que son básicos, con los que están de alguna forma presentes en todas y cada una de nuestras universidades, de tal modo que eso de alguna forma pudiera ser comparable entre sí. Dentro de los recursos y elementos, que como sabemos son muchos en un Moodle como tal, nos centramos en valores como, por ejemplo, tarea, libros, recursos, tipo wiki, taller, lección, etiqueta, glosario, taller, todos esos elementos que son bastante simplificados, nos hemos centrado solo en un número concreto para no extender tanto el proyecto. Todos esos son pues indicadores que me van a permitir saber cómo es la asignatura en función del uso que se hacen de esos tipos de recursos. Esos son, por así decirlo, las columnas que se darían de esa tabla finalista, de la cual ya se extrae del todo la información sobre cuál es el planteamiento metodológico dentro de la asignatura. Y bueno, lo hablaba ahora con Bartolomé, la complejidad principal de este estudio y sobre todo al extrapolar y a concluir de algún modo esta investigación es primero a nivel técnico, evidentemente, ya les veía la cara cuando estaban un poco explicando las dificultades de acceso a los datos, todo eso se pueden imaginar. Y también otra de las complejidades que nosotros encontramos es todo lo abstracto que supone hablar de planteamientos educativos, de hablar de modelos didácticos, de modelos pedagógicos, sobre todo atendiendo de que eso debe ser de alguna forma visible en la estructura y contexto de un entorno virtual. Hablamos en conceptos en constructos bastante amplios, bastante abstractos, y ser capaz de detectar esas tendencias. Hablamos un poquito más de influencias, tendencias, más que de alguna forma intentar categorizar en modelos pedagógicos o concretar en planteamientos didácticos como tal. Sobre todo también atendiendo de que en las titulaciones quizás de máster pudiéramos de alguna forma contextualizar mucho más esos datos, pero en el caso de grado, gran mayoría son presenciales. Por lo tanto, también hay una otra parte de la realidad que podríamos estar obviando. Decimos un entorno virtual, si por ejemplo si hablamos o tiene un planteamiento metodológico más expositivo porque incluye más libros o más capítulos o más artículos y menos, por ejemplo, recursos de comunicación y de foros. Pudiéramos de alguna forma decir que tiene una tendencia un poquito más de uso de esa estructura y contexto en parte más expositiva, pero también hay que ser coherentes que si esa asignatura se da de una forma presencial, no podemos ser tampoco tan categóricos indicando que esa asignatura es un planteamiento expositivo, bien, porque bien pudiéramos estar faltando, ¿no?, a una parte de la realidad de esa asignatura, es lo que el profesor o profesora experto en esa materia pueda estar realizando con su alumnado en el aula. Bueno, pues ver todas esas incertidumbres que se nos generan, eso también hace que esta investigación también sea bastante interesante por toda la complejidad, tanto técnica como teórica. Bueno, buenos días. A mí me toca contar ahora la parte relacionada con la complejidad de lo educativo, porque en realidad nosotros en el segundo estudio lo que hemos intentado es analizar la realidad percibida. La realidad percibida que no tiene muchas veces que ver con la realidad o tiene que ver con un nivel de complejidad un poquito más grande en ese sentido. Para hacer todo esto, ¿qué hemos hecho? Pues el clásico estudio de caso. El clásico estudio de caso, esto funciona así, ahora sí, no, ya le he dado 2 veces. Wow, se ve que aprieto mucho. Ya sabéis que en Castilla se come muy bien y estamos muy fuertes. Bueno, en realidad, si ven la diapositiva, el cambio de un estudio que recoge solo una parte, donde ahora lo comentábamos según hablábamos y después de la charla de esta mañana, dice, es curioso porque claro, los análisis que pueden hacerse en la Open University frente, que es online, y a una universidad presencial, es que la gente en la universidad presencial se huelen. Yo por mis connotaciones de sensibilidad olfativa, la gente se huele, la gente se siente, se percibe y al percibirse
pues eso genera cambios. En todo caso, nosotros lo que hemos intentado hacer es decir, vale, vamos a ver las peculiaridades de cada universidad. Hemos partido del estudio 1 porque en realidad partimos de preguntar a la gente sobre las asignaturas, sobre cómo las usan, cómo organizan todo el proceso y cómo perciben el rendimiento, constatando lo que son los resultados académicos finales, obviamente, ¿no? Para eso hemos utilizado el clásico sistema del estudio de casos de Stake y nos planteamos identificar la percepción y representación subjetiva que tienen los docentes, estudiantes y equipos directivos sobre el uso de las aulas virtuales y su impacto en el rendimiento en el periodo aludido, tanto en la titulación de grado como posgrado en cada una de las universidades. Cada universidad tiene su idiosincrasia y, por tanto, estamos utilizando 3 estudios diferentes, ¿vale? El estudio tiene un desglose, cada universidad ha hecho su desglose, pero todas en base a una estructura clásica del estudio de casos, donde hemos ido atomizando la conceptualización de esa percepción para construir bueno, el esquema de análisis y también los instrumentos de recogida de información, ¿vale? En definitiva, lo que hemos hecho ha sido transformar esa conceptualización de la subjetividad en una estructura donde, claro, nosotros como somos pedagogos siempre estamos dando guerra, entonces siempre nos estamos metiendo en un charco imposible, es decir, cada uno en cómo pensamos cada uno de los profesores. Y esos son esos modelos didácticos. Nosotros los simplificamos muchísimo desde la filosofía, porque partimos de concepciones generales de lo que tiene que ser el mundo, cómo tiene que ser, cómo organizarlo, cuál es el rol de cada uno, cómo se organizan las actividades para formarse, etcétera, 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 y a eso le llamamos modelos didácticos. En este caso hemos utilizado la referencia de Linda Haraising, que amplía un poco más la perspectiva epistemológica de los 3 modelos clásicos a 5 modelos más actuales, en realidad a 2, que en realidad es la controversia entre los conectivistas y los colaborativistas, básicamente, ¿no? Pero bueno, en realidad todos tenemos un poquito de todo, ¿no? Entonces, esa ha sido una de las primeras bases conceptuales en las que preguntarlo a la gente. Luego después, respecto al aula, hemos intentado preguntarles sobre cómo son los recursos que ponen y cómo los utilizan, ¿vale? Y luego después todo lo que tiene que ver con los procesos y diseños del uso de las aulas virtuales. Todo ello también relacionado con la percepción del rendimiento, porque una cosa es el rendimiento como tal, las calificaciones, y otra cosa son esas cuestiones que decía Anabel y que decía Manuel, relacionadas con, bueno, sí, pero la gente siente que, y en la gente siente que, a nosotros, yo ya digo, hoy lo único que se me ocurre decir es que a lo mejor cuando la gente no se ve, se aguanta más y por eso mejoran. Porque claro, el profe decide del alumno en base a evidencia, pero del final dice medio punto arriba, medio punto abajo. No, vale, si no lo veo a lo mejor le subo, pero si no lo veo no lo hago. Bueno, entonces esa es la estructura. En realidad el diseño que hemos intentado implementar pretende hacer lo siguiente, porque claro, preguntarle al mundo mundial es muy complejo, ¿no? Sobre todo porque suele salir un ruido de fondo y no se entiende. Entonces lo que hemos hecho, o lo que estamos intentando hacer, es 2 cosas. Por una parte, intentar identificar perfiles o estratificar a la gente. Porque claro, no es lo mismo preguntarle al señor que tenía a mi hijo en primero de carrera, en plena pandemia, profesor de cálculo ya de 70 años, que el hombre cogía el folio desde su casa, apuntaba a la cámara y hacía así para enseñar el cálculo. No es lo mismo preguntarle a ese que al que maneja un montón de recursos y ese tipo de cosas. Entonces, para eso hemos intentado primero identificar personal. ¿Lo hemos conseguido? Del todo no, porque bueno, puede que a lo mejor terminemos haciendo una segunda fase que está asociada a la profundización y a la triangulación, de la que hablamos ahí, que a lo mejor sí lo conseguimos, pero por ahora no, porque bueno, también ha sido complejo identificar a la gente y demás. Lo que sí que tenemos, por ejemplo, en la UBA sí que hemos conseguido identificar sobre 200 profes y 200 alumnos la identificación de ciertos perfiles respecto al uso de entornos virtuales tipo Moodle, ¿vale? Entonces,
¿Eso para qué nos ha servido? Nos ha servido para observar que efectivamente hay diferentes niveles de profundización muy significativos y que pueden cambiarlo todo. ¿Qué ocurre? Que después, en la segunda fase, cuando hemos tenido que preguntarle ya a la gente, lo hemos hecho a través de una serie de grupos de debate, le hemos preguntado sobre todo eso que hemos estado diciendo, pues nos hemos dado cuenta de que hay muchísimas más cosas. De hecho, lo de la primera fase para identificar se apoya en la adaptación de un cuestionario de usos de Moodle, ¿no?, que hemos incorporado pues, a profesorado y alumnado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Todo esto con la intención, no lo he dicho, también con la intención de cumplir los principios de un estudio mixto, donde la respuesta de lo percibido objetiva frente a la respuesta subjetiva de lo que expresamos se pueda mapear, se pueda triangular, ¿no? Esa es la intención. Han salido cosas curiosas como esto. No está totalmente evaluado, no está totalmente analizado. Estamos en los procesos en los que hablaba Manuel, ¿no? Pero nos salen cosas tan complejas a veces y a veces tan simples como, por ejemplo, aquella profesora que nos cuenta cómo genera la planificación por año. Claro, nosotros estamos muy preocupados porque a ver cómo ha hecho la planificación del aula, a ver si su asignatura tiene documentos, tiene foros, tiene tareas, tiene un montón de cosas, pero en realidad toda la estructura del aula es una cosa que en un momento determinado genera una persona, ¿para qué? Para realmente vivir una vida presencial. Y eso marca diferencias, ¿vale? Incluso marca diferencias año a año, aunque todo se replique. Entonces, claro, la percepción del cambio es relativa. La percepción del cambio ha tenido mucho que ver con que la gente se sintió rara y ahora vuelve a sentirse empoderada. Y bueno, ya veremos a ver, porque no quiero entrar en más matices, ¿no? Por ejemplo, este es el ejemplo de cuantificación donde por medio de análisis de clases latentes se ha estudiado esa presencia que tienen cada una de las visiones dentro de los usos de Moodle, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese proceso. ¿Qué es lo que creemos que van a salir? Pues van a salir 3 contextos distintos, muy distintos. ¿Por qué? Porque la percepción y la idiosincrasia de cada cultura determina criterios de rigor, criterios de concepción educativa, criterios de planificación docente y de acción docente, muy distintos. Pero sí que es cierto que sí que creemos que se va a ver mucha precisión. ¿Qué va a ocurrir también? Que vamos a encontrar muchas cosas de una cuestión que yo no he querido entrar en el debate de la primera conferencia, porque sería abrir un melón. Y es que la analítica de aprendizaje nos van a costar mucho identificar aspectos del currículum oculto. Que cada uno tenemos... Yo tengo un amigo que es muy bruto que dice que cada uno de nosotros tenemos una opinión y un culo. Bueno, pues el problema es ese. El problema es ese, que tenemos cada uno una opinión. Que las percepciones subjetivas de cada persona generan una diversidad que es inabarcable. ¿Podríamos identificar corrientes? Sí. ¿Podríamos decirle al profesorado, oye, a lo mejor tenéis que coordinaros? Llámame loco. A lo mejor tenemos que generar procesos de comunicación más activa y constatable. Probablemente podamos hacer eso. Pero, bueno, lo que yo tengo la sensación hasta ahora es que hemos abierto un melón muy grande y muy amplio. El problema es que si un día alguien de las analíticas automáticas deduce cosas, como decía Pío Cabanilla, al suelo, que vienen los nuestros. ¿Vale? Pero bueno, ese es el matiz. Pero bueno, no sigo hablando más. Bueno, hay una serie de conclusiones particulares que son eso que hemos dicho, ¿vale? Perdón, pasa tú si quieres. Y ya te paso. Bueno, pues muchas gracias. Por supuesto, agradecer a
a la UOC, a EduLab, a Monse, Albert, vuestra acogida y la oportunidad de poder ahora compartir con vosotros esta sesión que está siendo muy, muy interesante, ¿no? Y lo seguirá siendo. Voy al tercer estudio, el que completa nuestro proyecto y en el que nos orienta hacia el futuro. De hecho, ese es el objetivo fundamental. Queríamos no acabar el proyecto sin tratar de dar algún tipo de sugerencia u orientación acerca de todo esto que queremos analizar, de qué manera luego puede revertir en nuestras propias organizaciones, ¿no? Le hemos pedido, como se ha dicho en el primer estudio, y esto ha sido complejo, una serie de datos para poder analizarlo y, evidentemente, tenemos también que ofrecer algún tipo de respuesta a esta cuestión. El enfoque, inicialmente en el proyecto, estaba orientado hacia el pensamiento de diseño, pero dentro del pensamiento de diseño, que evidentemente tiene también una visión orientada hacia el futuro, ¿vale? Nos hemos centrado más en una técnica más concreta y en un enfoque que es el de estudios de futuros, sobre el que hay una amplia desarrollo de investigación, hay revistas especializadas en esta cuestión y que inicialmente en nuestro grupo pues encontramos y nos pareció interesante de cara también a cualquier planificación y diseño en el ámbito educativo. Simplemente por sintetizar un poco este enfoque y basado en este autor que pronuncio tal y como se escribe porque no sé muy bien si se dice así o no, es Dator, es un profesor de la Universidad de Hawái, en el que de alguna manera informal él formula una serie de leyes sobre este tipo de propuestas. La primera dice que el futuro no puede predecirse, porque el futuro no existe. Y esa es una primera premisa interesante. No se trata de hacer una previsión, una predicción de qué es lo que va a ocurrir, sino de estudiar una serie de posibilidades, de escenarios que sean posibles, que sean probables o que sean deseables, que son las tres perspectivas que se utilizan en este tipo de estudios, ¿no? De alguna manera eso hace que esos futuros se anticipen y las organizaciones puedan tomar estrategias y decisiones acerca de cómo quieren encarar ese problema. Hay también otra cuestión importante y es que esa idea de futuro tiene que introducir algunos elementos que sean novedosos, incluso chocantes, con respecto a lo que ahora tenemos, porque si no realmente no tendrían una función como tal. De hecho, este tipo de especialistas hablan de que aquellos futuros que son previsibles son los que seguramente menos ocurren, porque evidentemente entran una serie de variables, de influencias que hacen que las personas piensen que las cosas van a ser como son, pero luego no lo son, ¿vale? Entonces, es bueno hacer este tipo de ejercicio para anticipar y ofrecer propuestas que sean, como dice ahí, singulares, diferentes. Y por último, hay una cosa que también afecta al propio proyecto, que es la transformación digital y que tiene que ver con el cambio tecnológico. Y en esta teoría de los estudios de futuro es uno de los elementos más importantes de cambio y de transformación a todos los niveles, no solo del tipo digital, sino cualquier tipo de cambio. Por eso él adopta esa frase de McLuhan con respecto a cómo las herramientas no solo las utilizamos y las damos forma, sino que también nos transforman de alguna manera a nosotros, ¿no? Bueno, hecho este preámbulo un poco más teórico, vemos cómo también ese futuro se entiende con una serie de componentes. Por una parte, hay una serie de acontecimientos que son los que, de alguna manera, uno anticipa y que le hacen a las personas generalmente dudar acerca de que puedan pensar acerca del futuro. Una de las primeras tareas que nosotros tendremos que hacer con las personas con las que vamos a trabajar para desarrollar estos escenarios es hacerles ver que sí que se puede anticipar, que sí que puede pensar en un futuro posible, en un futuro deseable y que, por lo tanto, sí que es algo en lo que podamos trabajar. Porque hay que eliminar, como hemos dicho antes, la idea de que esto es una predicción, ¿de acuerdo? Uno no puede saber lo que va a ocurrir, pero sí puede, de alguna manera, a lo mejor pensar qué es lo que quiere que ocurra, ¿no? Que desea que sea. Hay también una serie de tendencias, hay cosas que uno examina y que parece que vuelven repetidamente, esos procesos cíclicos, ¿vale? Hay otros que parece que vienen necesariamente porque es una continuación de un proceso que ya se está en desarrollo y que necesariamente va a ocurrir. Y luego hay otras que son emergentes, ¿no? y que son interesantes porque a lo mejor no todo el mundo las percibe, pero alguien sí. Y pueden que en ese proceso pues, sea interesante descubrirla porque a lo mejor puede ser una vía interesante de exploración para el futuro.
Hay otro elemento también muy importante que es el de las imágenes. Generalmente cuando hablamos de futuro nos proyectamos y vemos, situamos esa realidad en un contexto, con unas situaciones que hacen que nuestras creencias, nuestras esperanzas se materialicen en esas imágenes que proyectamos hacia el futuro. Y finalmente están las propias acciones en las que nosotros vamos a tratar de intervenir para favorecer a través de una serie de grupos de debate el que se generen estrategias o propuestas que puedan llevarnos a esos futuros posibles o deseables que decíamos al inicio. Bien, desde el punto de vista del desarrollo, es un estudio que todavía no se ha iniciado. Queremos iniciarlo pues, a inicios del próximo curso y vamos a utilizar esta técnica que se llama así ejercicio de los 4 futuros. Esto se denomina así porque, como veremos a continuación en la tercera fase, se les presenta a las personas que participan en este estudio una serie de escenarios predeterminados, ¿vale? Con una serie de características comunes. En cualquier caso, antes de llegar ahí, vamos a empezar lógicamente con una preparación que supone la definición del tema. En nuestro caso es la transformación digital de los títulos universitarios vinculados al contexto de la organización en la que trabajamos cada uno de nosotros. Hacer una selección de participantes en las que, lógicamente, participarán profesorado, participarán estudiantes, también, evidentemente, equipo rectoral, de los que toman decisiones o anticipan ese tipo de cosas, y probablemente nos gustaría introducir también a algunas personas externas a la organización que puedan dar alguna visión al respecto. A partir de ahí, ya empezando a trabajar con ese grupo seleccionado, se haría una explicación, para que entiendan en qué consiste el estudio de futuro y también una contextualización, porque este tipo de trabajos exige también una conciencia del presente. Es decir, no se puede hacer una anticipación de qué va a ocurrir si no tienes claramente un acuerdo sobre qué interpretamos qué está ocurriendo en este momento. Por eso nosotros vamos a abordar los resultados del estudio 1 o 2 para presentarles esta información, esta foto de lo que hemos indagado y que ellos a partir de ahí puedan también establecer esa organización. Como decía, a partir de aquí, el grupo de investigación lo que va a definir son una serie de escenarios, es una narrativa, ¿vale? Que vamos a seguir esta estructura de este autor que genera 4 futuros distintos. Cada uno de ellos tiene una denominación y, bueno, pues si empezamos por el primero, futuro continuación, vendría a ser un escenario en el que la situación de aquí a 5, 10, 15 años se mantiene. Es decir, es una continuidad con respecto a lo que ahora vamos a tener y, por lo tanto, no hay cambios significativos. Esto dibujaríamos, por lo tanto, un escenario con relación a los campos virtuales, a la planificación relativo a este planteamiento. El segundo sería el de transformación, en el que hubiese un cambio radical, importante en nuestras organizaciones y que de aquí a un plazo determinado, ya digo, son 5 o 10 años, habría cuestiones que habían cambiado de una manera que se podría considerar radical. Otro escenario es el de colapso. Es decir, hay una crisis absoluta, profunda del sistema. En este caso estaríamos hablando de estos LMS, de estas formas de realizar la educación. Y, por lo tanto, definiríamos una narración que iría hacia una vuelta, quizá, a otros planteamientos diferentes. Y por último estaría el de futuro que llama disciplina y en el que aquí intervienen una serie de valores que en el conjunto de los miembros que conforman esa organización surgen o están ahí emergiendo y que hacen que la situación cambie precisamente por esos nuevos valores, ¿no? Hay, por ejemplo, ahora una tendencia en lo digital tanto de un abandono, ¿no? por un exceso, y hay como una especie en el sistema educativo, digamos, no universitario, esta prohibición de los teléfonos móviles en las aulas viene a dar un valor a este sentido, ¿no? Es decir, que lo tecnológico tiene que estar reducido, no debemos utilizarlo tanto, frente también, claro, a otra invasión, ¿no? tecnológica a través de la inteligencia artificial. Entonces, eso genera nuevos valores que también se pueden interpretar en esta situación, ¿no? Entonces, diseñaremos estos 4 futuros, estos escenarios son los que se les proponen al grupo de personas que van a participar, de tal manera que a partir de ello se puedan por ellos mismos hacer un debate y ver de qué manera se sitúan, ¿vale?, en cualquiera de ellos o en una mezcla de ambos, ¿no?, para hacer su propia narrativa y ofrecer, por lo tanto, una visión de su futuro, ¿vale?, con relación a eso. Evidentemente, entendemos que también estos futuros va a provocar, ¿no?,
en los participantes pues ideas nuevas, a lo mejor que no han pensado, reflexiones acerca de lo que está ocurriendo, que pueden ser también interesantes. A partir de ahí vendría una fase de análisis, de identificación de qué implicaría ese escenario que hemos dibujado y en qué medida hay algunas señales que ya aparecen o que se puedan interpretar que están ya en la situación actual, que eso nos lleve a pensar o a evidenciar que esto que hemos narrado probablemente ya empieza a ser construido, ¿no? A partir de aquí, bueno, pues ya vendría una labor más propia del equipo de investigación, orientada precisamente a extraer de aquí una serie de estrategias o de acciones que pudiesen plantearse en las organizaciones en función de esos futuros que se han detectado, ¿no?, que se han diseñado. Y, bueno, pues a partir de ahí, evidentemente, pues responder a nuestras organizaciones con esa propuesta, con lo que ha salido de ese debate y de esa reflexión, y, evidentemente, bueno, pues hacer toda la fase de documentación de todos los resultados, ¿no? Y, bueno, esto así, de una manera, es el planteamiento que tenemos para este tercer estudio, y con lo que queremos responder a la última pregunta que planteaba Manuel, ¿no?, de decir, bueno, dar algunas sugerencias, orientaciones acerca de cómo, con todos estos datos, poder encarar en el futuro pues nuestras organizaciones, nuestras universidades. Nada más. Muchas gracias.